vamos a dar respuesta a una pregunta sobre la verdad de la Biblia. Tonight we're going to answer the truth of the Bible. La pregunta de esta noche es si existieron creaciones antes de Adán y antes de Eva. The question of tonight was there creations before Adam and Eve were created? Hay quienes enseñan, hay predicadores, hay organizaciones que le enseñan a las personas que antes de Adán hubieron creaciones, hubo seres que fueron creados por Dios. Some organizations teach that before Adam and Eve there were creations already created. Hay variaciones al respecto. And there is a vary of this. Hay algunos que dicen que existieron, que Dios creó otras razas, otros seres humanos, así como los hombres antes de Adán. Some believe that God made other beings as humans. Otros enseñan algunas cosas un poco más complejas. And other organizations teach things that are more complex. Dicen, por ejemplo, que Satanás, juntamente con los ángeles en rebelión, vinieron a la tierra antes que Dios creara las cosas, antes que creara la tierra, como se conoce en Génesis, y que habitaron este planeta y tomaron cuerpos, They teach that Satan and his angels took bodies. que vivían con cuerpos casi como de humanos, pero con diferencias, humanoides. That they would have a body of a human but with different differences. Y enseñan que luego que ellos llegaran a la tierra y que trajeran juntamente con ellos su contaminación, que Dios los eliminó. And that after their contamination, God eliminated them. Y dicen que los eliminó por medio de unos diluvios. They say that God removed them with rain. Right? Y dicen que luego ellos murieron y que después que ellos murieron, entonces es que Dios creó al hombre y que creó la tierra. And that after these beings died, then God created humans. Ahora, cuando enseñan estas doctrinas, están yendo contra doctrinas y enseñanzas muy básicas de la Biblia. And when they teach these doctrines, they're using things that are very basic. Vamos a ir a Génesis capítulo 1. Let's go to Genesis chapter 1. Y cuando ellos hablan de estas creaciones, están hablando y dicen que entre el primer versículo de la Biblia y el segundo, dicen que ocurrieron todas estas cosas. They say that to justify this, you have to read Genesis 1 and 2. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heaven and the earth. Dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2, dicen que pasó mucho tiempo, miles de años, They say that between verse 1 and 2, 1,000 years passed by. y que a consecuencia de los diluvios, de estos torrentes de agua que el Señor envió sobre la tierra para matarlos, dicen que luego la tierra quedó, como dice el versículo 2, And then according to the storm that the Lord had brought, verse 2 occurred. y la tierra estaba desordenada y vacía. And the earth was without form and void. Dicen, bueno, luego que Dios acabó con ellos, la tierra por los diluvios quedó desordenada y quedó vacía. So they say that after God sent the storm, the earth was without form. Pero que antes dicen que no era así. But they say that before, this wasn't like that. Entonces usted va a conocer y va a escuchar sobre esto con tales frases como razas preadámicas, And pre-Adamic races. preadámicas razas. Va a escuchar sobre razas paralelas,
or races that are parallel, va a escuchar sobre razas alternativas or races o alternatives, creaciones alternativas. or creations that are alternatives. Ahora, no hay sustento en la Biblia para creer que existieron tales creaciones, But there is no biblical evidence to prove this. pero la misma escritura nos muestra que si se creyese en que Dios creó o que Dios permitió que existieran personas antes de Adán, la misma escritura nos muestra que creer tal cosa que no lo dice la Biblia estaría en contradicción. And the Bible shows us that this belief will be in contradiction. Los que lo enseñan dicen que ellos, estos seres, tanto los que dicen que fueron humanos como los que dicen que fue Satanás y los ángeles que tomaron cuerpos como de humanos, dicen que ellos murieron luego de los diluvios. Some believe that these people that were created before Algo que died, ocurrió, según ellos, antes de la creación del hombre. that they died before the creation of humans. Eso es contrario a lo que dice la Escritura. But that is against what the word says. Para verlo, vamos a 1 de Corintios, capítulo 15. Let's go to 1 Corinthians chapter 15. Vamos al versículo 45. Verse 45. Así también está escrito, And so it is written, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. the first man, Adam, was made a living soul. La Biblia nos dice que no hubo hombres antes de Adán. The Bible does not say that there were men before Adam. Nos dice que el primer hombre fue Adán. It says that the first man was Adam. Muchas veces cuando tratan de justificar esta falsa enseñanza, esta enseñanza errada, dicen que Dios tuvo que haber creado otra gente antes de Adán, porque de lo contrario, los hijos de Adán no hubiesen tenido con quién casarse. Some people believe that there must be a creation before Adam, because or else how would the children of Adam be married? Generalmente, si usted le pregunta a la gente que ha escuchado sobre la creación y usted les pregunta, ¿quiénes fueron los hijos de Adán? For example, if you ask what were the children of Adam, Le van a decir que los hijos fueron Abel, Caín y Set. they will say it was Cain and Seth. Entonces la gente se pregunta, So people ask, ¿con quiénes se casaron? with who did they get married? ¿De dónde salieron las mujeres con las que los hijos de Adán se casaron para tener hijos? Where did the women come from? Ahí ofrecen la teoría, ofrecen la opción de decir, es que ya había gente que Dios había creado. And then they offer the theory that there was already people before their Solo creation. que luego Dios crea a Adán, forma a Eva y tienen los hijos y ellos luego se encuentran con mujeres de estas otras creaciones. But then after the creation, they found these women. Para sustentar eso, ellos generalmente van al capítulo 4 de Génesis, Génesis capítulo 4. And to sustain this theory, they go to Genesis chapter 4 Vamos al versículo 15. and verse 15. Vamos al 16. Let's read verse 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. And Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Y Eden. conoció Caín a su mujer. And Cain knew his wife. Estas personas, estos predicadores dicen, Caín conoció a su mujer en una ciudad diferente de donde él vivía. Some preachers say that the wife of Cain was from another city. Ellos lo leen allí, ese versículo, otra vez, versículo 17. Verse 17. Y conoció Caín a su mujer. And Cain knew his wife Cuando, luego que habitó en la tierra de Nod. after he was in the land of Nod. Ellos concluyen cuando ven esto que Caín no conocía de encontrarse, de saber que existía su esposa antes de llegar a esa ciudad. And they conclude that Cain should have not known his wife. Pero esa es una enseñanza muy errada. But this teaching is very corrupted. La Biblia cuando habla, muchas veces cuando utiliza la frase
un hombre conoció a una mujer o una mujer conoció a su marido, no se refiere a encontrarse con esa persona por primera vez. When the Bible states that a woman or a man have met, it doesn't mean that they met for the first time. No es como se dice en inglés to meet. It's not how it is said in Es encontrar. Lo que significa es que Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa. which this means that he had sexual relationships with his wife, No que la conoció por primera vez. but not that he met her for the first time. ¿Está entendiendo? Do you understand? Para comprobar esto, mismo capítulo de Génesis, capítulo 4, To prove this, versículo 1. chapter 4, verse 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. And Adam knew his wife, and she conceived and bare Cain. Ya Adán sabía quién era Eva. Adam already knew Eve, ¿Por qué? Porque Eva había sido sacada de su cuerpo. because Eve was taken out of his body. Capítulo 2 de Génesis. Chapter 2 of Genesis, Vamos a leer en el versículo 21. verse 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept and took one of his ribs. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. And the rib which the Lord God had taken from man, he made a woman. Versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. And Adam said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh, she shall become woman. Versículo 25. Verse 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Por tanto, Adán ya conocía de haberse encontrado con ella, de haberla visto, mucho antes. Therefore, Adam had met Eve very long time ago. Cuando dice en el capítulo 4, versículo 1, que él conoció a Eva, es que tuvo relaciones con ella. And when it says the Bible that he met her, Por eso continúa diciendo, y dio a luz a Caín. and that is why it says after that she conceived and bare Cain. Para entenderlo un poco más, mismo capítulo, versículo 25. Same chapter, verse 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. And Adam knew his wife again. No puede ser que no la conocía de haberse visto con ella. It can't be the type of view La that conoció que dice de nuevo, he knew her again. la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. And she bare a son and called his name Seth. Entonces cuando habla de Caín, vamos a regresar a ese versículo 16 y Vers- 17, cuando habla de Caín que conoció a su mujer, no está hablando que se encontró con ella por primera vez. So when the Bible says that Cain knew his wife, it doesn't mean that they met for the first time. Lo que está diciendo es que en ese momento él tuvo relaciones con su mujer. It says that he had relationships with his wife. Entonces, estas enseñanzas no tienen fundamento en la escritura. So these teachings do not have a biblical fundamental. Toman algunas verdades de la Biblia y agregan mucha imaginación de los hombres para tratar de sustentar enseñanzas que la escritura no tiene. They take some truth of the Bible with a lot of imagination to prove a theory. Los hijos de Adán y Eva no fueron solamente los hijos varones. The sons of Adam and Eve were not just men. Adán y Eva tuvieron hijos y Ah. tuvieron hijas. Adam and Eve had sons and daughters. Para comprobarlo, capítulo 5 de Génesis, To prove this, Genesis chapter 5 vamos al versículo 4. and verse 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos
e hijas. And the days of Adam after he had begotten Seth were 800 years, and he begot sons and daughters. Así que no fueron solamente hijos varones. So he didn't only have sons. ¿De dónde entonces vinieron las esposas de Set, las esposas de Caín? ¿De dónde vinieron? So where did the wife of Seth and Cain come from? Capítulo 3, versículo 20. Chapter 3 of Genesis, verse 20. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, And Adam called his wife's name Eve, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. because she was the mother of all living. Para creer que hubo creaciones antes de Adán, hay que primero contradecir cuando dice que el primer hombre fue Adán. To believe it that there's other creations, you have to contradict that Adam was the first man. Si fueron creados otros hombres antes de Adán, la Biblia no diría que Adán fue el primer hombre. Or else the Bible wouldn't say that Adam was the first ¿Me entiende man. cuando yo le digo esto? Did I make myself clear? Habría que ignorar eso que dice la Escritura. We would need to ignore what the Bible says. Son interpretaciones que no toman en consideración toda la suma de la palabra. Those interpretations don't take all of the word of God. Si Dios hizo morir a criaturas, a seres, sean hombres, sean demonios que tomaron cuerpos antes de Adán, contradeciría también lo que dice la palabra. If God had made creations before humans, it would contradict the Bible. Romanos capítulo 5, Romans chapter 5. versículo 12. Verse 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, La and so muerte death. no entró con un primer diluvio antes que Adán fuera creado. Death didn't enter before Adam was La created. muerte no pudo entrar con un segundo diluvio, con un tercer diluvio antes que Adán fuera creado. It did not happen this way. Dios no pudo haber matado con diluvio a ningún ser, God wouldn't have been able to kill any being, porque la muerte no entró sino hasta que Adán ¿qué? Pecó. because death only came after Por the un sin of hombre Adam. entró el pecado. By one man enters sin. Dicen que ellos vivían en la tierra hasta que Dios se colmó de su pecado, de su contaminación, pero la Escritura nos dice que por un hombre, no por creaciones anteriores, entró el pecado al mundo. The word says that by one man, not creations, the sin entered into the world. Y contradeciría también lo que nos dice también la Escritura sobre cuándo fue que Dios creó cosas. And this would also contradict the time that God created things. ¿En qué momentos fue que Dios realizó la creación? In the times that God created the creation. Para verlo conforme a la Escritura, Éxodo capítulo 20, You can find this in Exodus chapter 20. vamos a leer en el versículo 11. Let's read verse 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, For in 6 days the Lord made heaven and earth, el mar y todas las cosas que en ellos hay, the sea and all that is in them, y reposó en el séptimo día. and rested the seventh day. Todo lo que Dios puso en los cielos y en la tierra, Él lo creó, todas las cosas que hay en ellos, Él lo hizo en 6 días. Everything that there is created, the Lord did it in 6 days. Y en el séptimo día Él descansó de sus obras. And in the seventh day he rested. Entonces, la enseñanza que dice que hubo creaciones antes de Adán, antes de Eva, no es bíblica, no es lo que enseña la Biblia.
So the teaching that there was creations before Adam and Eve are not biblical. Cuando alguien está enseñando este tipo de doctrinas, este tipo de principios, está enseñando cosas que vienen de sus imaginaciones o hasta pudieran ser doctrinas de demonios. When someone teaches this is coming from their own imaginations or doctrines No of hay demons. en la Biblia, si usted regresa al recuento de la creación en Génesis, usted no va a ver que Dios creó personas antes que Adán. You will not find in the Bible that God created men before ¿De Adam and dónde Eve. vinieron las esposas de Caín y de Where- Abel? Where did the wives come from? Cain and De Seth? Eva, From Eve. porque ella fue la madre de todos los vivientes. Because she was the mother of all the living. La que era esposa de Caín o la que era esposa de Seth, ellas vinieron de Eva. The wife of Seth and Cain came from Eve. Cuando la Biblia nos habla de que conocieron a su mujer, los hombres conocieron a su mujer o la mujer conoció a su marido, se está refiriendo a cuando tuvieron relaciones. And when the Bible says that a man knew his wife, it's because they had relations together. Es ignorancia de lo que está diciendo la Escritura. It's in ignorance to what the word is actually saying. Para enseñar cosas que Dios no ha dicho, cosas que no están en la Escritura. To teach things that God did not say. No hay tales creaciones. There are no. Hay un primer hombre que fue Adán, There is one man, but that un was Adam, postrer Adán que es Jesucristo. and Jesus. A través de ese primer hombre entró la muerte y entró el pecado. And from that man, the sin entered. No hay ningún otro sustento para hablar de que existieron creaciones antes de Adán. There is no other sustain to believe that there were creations before Adam. De Adán vinieron sus hijos, los que sobrevivieron, Caín y Seth, y de ellos fue poblada toda la tierra. From Adam, Seth, and Cain began Por un populating the tiempo earth. el Señor permitió que entre familiares pudieran relacionarse, algo que ahora sabemos que es algo que puede traer problemas médicos. For some time, the Lord had let family members be together, but now it Por brings esa razón el problems. Señor más adelante en la ley que le dio a Moisés, él lo prohíbe. That is why in the law of Moses, then Pero he en aquel prohibits. momento el Señor usó esa posibilidad para que pudieran multiplicarse. But in the beginning of the earth, he used No that hay possibility. contradicción en la palabra. There is no contradiction in the word. Eva fue la madre de todos los vivientes. Eve was the mother of all the No living. hubo alguien antes de Eva que fuera madre de los vivientes. There was no one before Eve. Un primer hombre que fue Adán. A first man, that was Adam. Y Adán y Eva no fueron creados como seres apartes. And Adam and Eve were not created as separate beings. Ellos fueron creados como uno. They were created by one. Vamos a verlo. Let's see this. Génesis capítulo 1, Genesis chapter 1, versículo 26. verse 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, And God said, let us make man in our image after our likeness. y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. And let them have dominion over the fish of the sea. Y creó Dios al hombre a su imagen. So God created man in his own image. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. In the image of God created he male and female. Hay una diferencia entre lo que es crear y lo que es formar. There is a difference between creating and forming. En lo que hace Dios, crear y formar son dos cosas diferentes. There are different things that God does. Pero la creación del hombre fue creado Adán y Eva juntamente. But the creation of the man was En Adam uno. and Eve together in one. Por eso es que Dios, cuando veía lo que creó, lo llamó Adán. That is why he called it Adam. Vamos al capítulo 5, Chapter 5 of Genesis, versículo 2. verse 2. Varón y hembra los creó.
Male and female created he them, y los bendijo. and he blessed them, Y llamó el nombre de ellos Adán, and called their name Adam, el día en que fueron creados. in the day they were created. No fueron llamados Adán y Eva, They were not called Adam and Eve. fueron llamados Adán, They were called Adam, pero eran varón y hembra. but it was a male and female. Está recibiendo el misterio. You're receiving the mystery. En esa misma creación habían seres, un ser que luego fue formado como Adán y que luego fue formado como Eva, And then after this, God formed Adam and Eve pero separately. eran uno solo. But they were actually one. En espíritu eran uno solo, In spirit, they were one. porque Dios crea en espíritu. Because God creates in spirit. ¿Por qué? Why? Porque Él es Padre de espíritus. Because he is the father of all spirits. Para verlo, Hebreos 12, Hebrews 12. capítulo 12 de Hebreos, versículo 9. Hebrews 12, verse 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban Furthermore, we had fathers of our flesh which corrected us, y los venerábamos. and we gave them reverence. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? El Padre de los Espíritus engendra ¿qué? The Father of the spirits gives, Espíritus. conceives the spirits. Cuando el Padre de los Espíritus crea a Adán, lo crea como un espíritu que es varón y que es hembra. When the Father created Adam, it was Adam and Eve. Por eso es que el profeta Malaquías menciona que son uno. That is why the prophet Malachi mentions that it's one. Capítulo 2 de Malaquías, Malachi chapter 2, vamos al versículo 15. and verse 15. Vamos del versículo 14. Verse 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, Yet ye say, wherefore? Because the Lord has been witness between thee and thy wife youth, contra la cual has sido desleal, against whom thou hast dealt treacherously. siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Yet is thy companion and the wife of thy covenant. ¿No hizo él uno? Did he not make one? Ahí se puede entender cuando se ve el original. No los hizo uno, He made us one. habiendo en él abundancia de espíritu. Yet he had the residue of the El Spirit. Padre de los espíritus tiene abundancia de espíritus. The Father of the Spirit has a lot of Y él Spirit. pudo haber hecho de Adán un espíritu He could have made a spirit of Adam y de Eva un espíritu diferente. and a spirit of Eve Pero los hizo different. uno porque varón y hembra los creó. But he did one because he formed male and No female. hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. And did he not make one? ¿Y por qué uno? And why one? Porque buscaba una descendencia para Dios. That he might seek a godly seed. El Padre de los espíritus no muestra la escritura que tenía ningún interés en crear a nadie antes de Adán. The Bible does not show that God wanted to create anyone before Adam. Él los hizo uno. ¿Para qué? Para que le fueran descendencia He made them one so they could be a descendant. y que el Padre de los espíritus tiene abundancia de espíritus. Lo podemos ver también en Hebreos capítulo 1. We can also see Hebrews chapter 1, Vamos al versículo 7. verse 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus And of the angels he said, who maketh his angels y spirits, a sus ministros and llama de fuego. his ministers a flame of fire. ¿Puedo entender? Were you able to understand? El Padre de los espíritus nos dice la escritura, The Father says in his word, que Él creó la tierra, he created the earth, los cielos, the heavens, creó los seres de la tierra, he created the beings of the earth, creó al hombre, lo creó varón y mujer. and he created man as woman. Luego dice que Él formó, porque hay una diferencia entre crear y formar. There's a difference between creating and Luego forming. Él formó las bestias de la tierra.
And then he formed the beasts of the earth. Formó a Adán. And then he formed Adam. Y de Adán, él formó a Eva. And from Adam No he creó a Eva aparte de Adán. didn't create Eve apart from No son Adam. independientes. They're not independent. Porque los creó varón y hembra. Because he created them male and female. Pero los forma aparte para darles una forma. But he forms them apart so they can have a Y form. a eso dice Adán, ahora esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. And that is why it says that now this is bone of my bones Por and lo que flesh. será llamada varona, porque del varón fue tomada. And she will be called woman because she was taken out from the man. Y esa es la respuesta de la Biblia. And that is the answer of the Bible.